Hola, ¿cómo están? Volví. Vieron que siempre estoy volviendo. Ya me siento un poco como Iki, entre los caballeros del Zodiaco, siempre volviendo de alguna muerte. ¡Qué infantil! Aunque bueno, pensándolo bien, es mejor sentirse como Iki que sentirse como Robocop, siempre volviendo del mecánico. Un saludo, Vane. Pero bueno, este video lo motivan tres coincidencias, básicamente. La primera es que el lunes de Pascua, recién finalizada la Semana Santa, ese marco que le dio la muerte del Papa, lo culminó Dumec publicando un video, este video, en el que muestra la violencia reactiva de algunos trabajadores del mercado ante la ofensiva de espacio público de recuperar un carril de tránsito vehicular, dejándonos ver entre líneas que esa intervención no solamente es necesaria, sino que además requiere de la violencia del Estado para ser ejecutada y hacer restablecer el orden público. También sucedió en estos días, y esta es otra de las casualidades, que Jaure publicó un video en el que explica y desarrolla la idea del derecho a la sombra, una línea que ya habíamos empezado a desarrollar en un video anterior sobre la sombra que creo que ya todos deben haber visto y que sin embargo si no lo han visto lo dejaré por aquí en algún lugar y que ha venido teniendo como un desarrollo en el tiempo, porque esta conversación infinita se trata de eso, de que las ideas vayan haciéndose robustas o más formidables. Otra de las coincidencias es que en estos días la Fundación Mi Sangre, creo que se llama, nos solicitó colaborar con nuestras opiniones en mesas de trabajo sobre el espacio público y ahí me permití esbozar un pequeño ensayo sobre este tema en particular y son ideas que problematizan también el planteamiento de Jaure sobre la sombra como derecho. Creo que con ese preámbulo podemos entonces darle rienda suelta a este video para ver hasta dónde nos lleva. Así que empecemos. Dicen que hubo una vez un reloj de flores, un artefacto entre mecánico y vegetal, regalo de la Embajada de los Países Bajos, nación que como nosotros se levantó sobre las aguas. Su estructura inclinada descansaba sobre el césped del parque del pie del cerro, de cara al sol. Sus manecillas mecánicas recorrían un círculo de flores vivas. La sombra de los árboles circundantes se ofrecía como un punto de encuentro, un espacio de paso, de pausa, vivo como las flores que sonreían con su belleza al sol y se dormían con el ocaso. Podría pensarse que la torre del reloj, incrustada en la puerta principal de la vieja ciudad como guardián del pasado y de su tiempo muerto, cedía su lugar a este otro artefacto como guardián de la ciudad del porvenir. Sin embargo, de ese artefacto no queda más que el recuerdo de una ciudad que no fue. Su existencia, que parecía bifurcar los destinos posibles de la ciudad, fue desestimada, abandonada, casi olvidada, como si su desaparición hubiera sido un paso natural en esa vuelta al pasado que años después convertiría la ciudad en superficie, en vitrina, en imagen sin cuerpo. En Cartagena, la tradición discursiva y hegemónica ha reducido el espacio público a su dimensión más literal, el espacio. En esta operación aparentemente inofensiva, casi semántica, el espacio público deja de ser entendido como un tejido vivo de interacciones sociales, usos cotidianos, prácticas culturales, para convertirse en un objeto delimitable y sobre todo neutral. Esta reducción no es simplemente un descuido conceptual, por supuesto que no. Es una operación política que permite disociar el espacio público de los sujetos que lo habitan, lo usan y lo significan. Analógicamente y en perfecta sincronía con este proceso de neutralización del espacio, asistimos a una amplificación discursiva de carácter propagandístico en torno a los espacios patrimonializables, los cuales adquieren un valor simbólico y económico esencialmente especulativo. Es decir, mientras el espacio público en esa neutralización del espacio se vacía, se hace vacuo, los enclaves patrimoniales se agregan capas de significado. Todas esas narrativas de excepcionalidad,
autenticidad y necesidad de conservación que justifican, por supuesto, su progresiva intensificación y para la que el vaciamiento conceptual del espacio público no es una contradicción, sino condición de valor futuro. De tal modo que esa neutralidad del espacio público no es neutral. Es un desequilibrio forzado. La idea universitaria, por ejemplo, de que el espacio público es al mismo tiempo de todos y de nadie, en la práctica propende a que sea cada vez más de nadie. Y ese nadie no es abstracto, claro que no. Ese nadie somos todos, a quienes esa definición despoja de agencia y hace impropios como extranjeros. Cartagenero no lo quiere nadie. Pero los verdaderos cartageneros que necesitamos el trabajo, estamos parados. Cartagenero no lo quiere nadie. Pero los verdaderos cartageneros que necesitamos el trabajo, estamos parados. ¡Capitán Cartagena, la orden! ¡Llegó el propio capitán! ¡Se va a liberar el capitán Cartagena, diga! ¿Entiendes? Se lo dice Mercedes. Eso. Sin ¡Fuera los miedo. Tal reducción tiene efectos directos y palpables en la vida cotidiana de la ciudad. En esta lógica, los lugares públicos se abordan como superficies susceptibles de ser limpiadas o embellecidas. Se privilegia entonces la dimensión técnica del espacio, su infraestructura, su mobiliario, su estética, mientras se ignora la complejidad de los usos y significados que lo constituyen como espacio público en sentido pleno. Esta mirada tecnocrática convierte al espacio en algo que puede ser reparado o intervenido sin atender las dinámicas humanas que lo sostienen, que puede ser recuperado, pero no como escenario vivo de interacciones sociales, memoria colectiva o conflicto político, sino como espacio vacío, inútil. Se limpian plazas y en el mismo sentido profiláctico se expulsan a los vendedores ambulantes. Se renuevan fachadas, pero se invisibiliza la vida popular que la rodea. Se instalan cámaras, no tantas, ya vimos. Se instalan luminarias y se arreglan las calles, pero se interrumpe el tejido social que hace de estos lugares algo más que meras superficies. La ciudad se vuelve así un decorado para la foto, pero no para la vida. Esta operación permite que el espacio sea tratado como un bien inmueble, más que como un espacio común. Y en ese tránsito lo que se pierde no es solamente la posibilidad de habitar colectivamente el espacio, sino también el reconocimiento del conflicto urbano como una dimensión legítima de lo público. Porque un espacio sin conflicto es por definición un espacio vacío. Esta reducción del espacio público a su dimensión material es perfectamente compatible con el proyecto patrimonialista que actualmente atraviesa a Cartagena. En él, la ciudad convertida en vitrina requiere de espacios que puedan ser controlados, mostrados y consumidos. El patrimonio, en este marco, se convierte en mercancía estética antes que en expresión histórica o cultural. Y para que esta mercancía funcione, necesita ser despojada de cualquier elemento que introduzca en ella conflicto, ambigüedad o desborde. Lo que se impone entonces es la lógica posmoderna de sustracción ética, que produce cerveza sin alcohol, café sin cafeína, que asiste a la política sin política, que visita la Cartagena histórica pero no se interesa por su historia, que le gusta Getsemaní pero no su rebeldía y por supuesto el espacio público sin público. Se conserva la forma pero se vacía el contenido. El lugar de la ciudad lo desplaza la imagen de ciudad, el puro paisaje. Esta estetización vacía permite que el objeto patrimonializable sea fácilmente apropiable por el mercado y por los discursos oficiales o hegemónicos sin la necesidad de enfrentar sus contradicciones. Se trata entonces de una estrategia de neutralización simbólica. El espacio ya no dice nada que incomode, que divida, que interpele, que intensifique la experiencia humana o la conmueva. Solo debe verse bien. Ese es el imperativo.
En ese sentido, lo patrimonial se convierte en una forma muy sofisticada de control social. No solo por lo que impide el uso libre del espacio público, la permanencia de los sectores populares, sino también por lo que promueve. Promueve una cultura urbana totalmente pasteurizada, domesticada, puesta al servicio completamente del turismo y del capital inmobiliario. La sustracción del contenido ético y social del espacio público no es un hecho local o aislado. Forma parte de una lógica global del capital en la que la valorización de los territorios opera mediante la conversión de bienes culturales en commodities. En este modelo, la inversión en finca raíz, especialmente en estas zonas de valor patrimonial, se convierte en un mecanismo de acumulación. El patrimonio deja entonces de entenderse como una herencia colectiva para atenderse como un activo financiero, cuya rentabilidad depende de su capacidad de atraer flujos turísticos, de generar plusvalías urbanas y de disciplinar el entorno. No necesitas habitantes en un edificio para extraer plusvalías, decía Sassen con mucha ironía, para describir cómo las ciudades se convierten en plataformas de inversión más que en espacios de vida. En este contexto, organismos como la UNESCO y también el IPCC y entidades catastrales ya no operan como custodios del legado histórico y cultural de la ciudad, sino como garantes de los intereses del capital global. Los lineamientos que priorizan la visualización del patrimonio, como los que impiden construcciones que alteren su visibilidad, revelan cómo la institución patrimonial se funda sobre una jerarquía de lo visible. Una jerarquía estética que evalúa y certifica la exposición del patrimonio y que impone de forma para nada paradójica la erradicación de toda amenaza que pueda atentar contra su valor estético, es decir, la eliminación de toda sombra. En este marco, la jerarquía de lo visible impone una forma de mirar, un sentido, y este sentido y esta forma de mirar están anclados al horizonte patrimonial. Ese horizonte, entendido como lo que se tiende de izquierda a derecha, que divide el cielo de la tierra y se impone como eje de orientación, estructura una direccionalidad de la mirada que organiza los sentidos y moldea los flujos urbanos al interior de las ciudades. Lo que se mira y cómo se mira queda determinado por esta especie de geometría visual que configura la experiencia de ciudad. Esta direccionalidad no es abstracta, se encarna en la experiencia de quienes habitan y recorren la ciudad. En estos días caminaba por la bahía de Boca Grande y contemplaba el paisaje, ¿no? Veía Manga, después el puerto, el Zapatero, y en ese degradado visual me asaltó por un momento una duda. Yo desde aquí puedo verlo todo, pero ¿quién me ve desde el Zapatero? Esta pregunta, que creo que puede parecer trivial, invierte la lógica habitual de la mirada. Es como si los barrios populares no solo estuvieran excluidos y desterrados del centro, sino además de la posibilidad de mirarlo. Es decir, la geografía de la ciudad se ha reconfigurado para privilegiar una unidireccionalidad de la mirada, desde la cima del privilegio hacia el resto, pero nunca al contrario. La delimitación de un perímetro de preservación visual bajo el pretexto de la
democratización del acceso paisajístico opera en realidad como un sofisticado mecanismo de valorización urbana, que al restringir las construcciones en torno a los bienes patrimoniales se asegura de que su irradiación de valor alcance zonas lejanas y aparentemente desconectadas. Barrios como Boca Grande y Manga se benefician de esa aura patrimonial sin la necesidad de someterse a las restricciones de construcción que existen o que rigen en el casco histórico. Fíjense que las agencias inmobiliarias lo que venden es la vista como mercancía de lujo, vista al monumento, a la playa, al horizonte, una vista que se condensa en un todo y que en esa condensación se convierte en mercancía. A propósito de esto, Henri Lefebvre, en la producción del espacio, sostenía que toda organización espacial implica un orden social, una distribución del poder, una división de acceso a lo visible, lo legible y lo habitable. Es decir, no se trata solo de quién está en el centro, sino de quién puede ver y ser visto, de quién puede inscribir su presencia en la narrativa urbana. La mirada, entonces, como el suelo, se convierte en un bien excluyente. Lo que debería ser gratuito y colectivo se convierte en una imagen privatizada, fijada tras la ventana de quien pueda pagar por verla. El acceso constante a esa visualización, al capital simbólico que proyecta su valor sobre el entorno, ya no es un derecho urbano, es una función del dinero. Algo que puede resultar bastante obvio, pero que hay que decir, y es que para los cartageneros, para el promedio de los cartageneros, es una posibilidad cada vez más inalcanzable. Y esta lejanía se acrecenta y se hace más cruda con el altísimo costo de acceso a los monumentos patrimoniales. El precio de las entradas, que equivale a más de la mitad del salario diario de un cartagenero, convierte lo común en restringido. Así, en nombre de una supuesta democratización del espacio, la política patrimonial produce una arquitectura de la exclusión. Convierte el derecho colectivo en propiedad simbólica de una élite, al paisaje en vitrina y al cartagenero en espectador sin boleto. Los afros estamos siendo desplazados, nos estamos dejando desplazar. No es que la ciudad no esté pensada para nosotros, es que no está pensada en lo absoluto. El lugar del pensamiento lo ocupa el capital que, como demiurgo, amoral y desapasionado, organiza, da sentido e impone sus lógicas acumulativas hasta hacerlas ver como naturales. Es que el capital no entrega sus intereses a la deriva ni a la voluntad errática de una clase política en ruinas cada vez más decadente. ¿O cómo explicamos, si no, que a pesar de todos esos años de interinato, de acefalía, de gobiernos fallidos, toda esa deriva nuestra haya contrastado con el siempre aceitado y demoledor avance del proyecto gentrificador? La gentrificación no se detiene porque no depende de coyunturas políticas. Es una maquinaria que avanza precisamente allí donde el poder se desvanece, donde la cefalía y el descrédito ofrecen un terreno fértil para su expansión. Y yo creo que esto se demuestra en la manera en que los gobiernos locales han tratado de intervenir en este proceso. De un modo que, como ya dije, no ha sido neutral, pero tampoco efectivo. Por el contrario, sus impulsos higienizantes, disfrazados de ordenamiento y recuperación del espacio público, han fracasado una y otra vez. Las prostitutas ya volvieron a la torre del reloj. La basura, tan pronto como la quitan, vuelve a copar las calles. Y las aguas servidas rebosan por las alcantarillas. Cada intento por limpiar la ciudad, por adecuarla al estándar de lo deseable, es seguido de un retorno de lo reprimido. Es como si la misma lógica del capital que impulsa la estetización del espacio exigiera al mismo tiempo una dosis
controlada de desorden para conservar la ficción del riesgo urbano, del enemigo interno, para así poder justificar la intensificación de recursos para la preservación del espacio. En ese vaivén, el gobierno local se muestra como una figura ambivalente, doblemente funcional a los intereses de ese proyecto. Por un lado, garantiza con recursos públicos cada vez más cuantiosos las condiciones estéticas que exige el capital. Y por el otro, demuestra una y otra vez su absoluta incapacidad para sostenerla. No me tomen a mal, no quiero decir que los gobiernos sean ajenos o inocentes a este proceso. Lo que quiero decir es que su propia inutilidad ha sido incorporada al engranaje. La ciudad no es gobernada, es administrada como un activo. Y en esa administración de pretensiones ideológicas, en esa ausencia programada, la maquinaria encuentra su cauce más eficiente. Más ciudad, menos Cartagena. Más oscuro, más peligroso, entre más bucetero, menos prestigioso, entre más músico, más fracasado, entre más artista, menos funcional, entre más irresponsable, y entre más novembrino, entre más civilizado, menos unido, y entre más primer mundo, más aburrido, y entre menos Cartagena, y entre menos Cartagena. Esta operación higienizante es doble. Por un lado, se eliminan físicamente los elementos que proyectan sombra, techos, árboles, toldos, bajo el argumento de que obstaculizan la contemplación del monumento. Y por otro lado, se reprimen simbólicamente las formas de vida que ensombrecen su narrativa. La informalidad, la pobreza, el desorden, lo popular. Así, en nombre del patrimonio, se sacrifica la ciudad viva. Y lo que nos queda a todos es un decorado a pleno sol, sin sombra, sin refugio, una ciudad que es pura superficie descapotada. Y es que además la historia que se conserva es una historia selectiva. De esto se habla poco. La historia patrimonialista de Cartagena es esencialmente la historia de los vencedores intramuros, de los colonizadores blancos, de sus casas, sus batallas, sus símbolos. Poco o nada se dice, mucho menos se conserva, de la historia de los vencidos extramuros, de quienes vivieron al otro lado de la muralla y dejaron su sangre en las piedras que los desterraban y sin embargo marcaron de forma decisiva la configuración social, cultural y económica de la ciudad. Aporte que este giro publicitario que hoy llaman marca ciudad disfraza de magia para invisibilizarlo. El patrimonio entonces no solamente selecciona objetos, también elige a sus sujetos. ¿Y Hugo? A la orden. ¿Tengo la fiesta? Esto es una fiesta privada. ¿Qué pasa, hombre? ¿Con esa vaina? Yo vengo a filmar la fiesta. Entonces su entrada no es por aquí. Su entrada es por allá. La horizontalidad estética, ese impulso de hacer de lo patrimonial un espacio de escenificación, un púlpito de personajes secundarios que hace de la vida una mercancía visible, alegre, entera, requiere de la obediencia de dejarnos objetivizar. Y objetivizarnos es, en última instancia, erradicar o desterrar de nosotros toda clase de falta. De ahí que el estereotipo del caribeño siempre feliz, chabacano, dicharachero, funcione como un complemento fluido de este proyecto, como una máscara que debe ocultar el dolor, la fisura, la pena. Porque, ¿qué es, después de todo, ese arquetipo de héroe que nos ofrecen como modelo, sino un hombre que glorifica su propia hambre? Un hombre que acepta sumisamente su privación como destino y que celebra su falta como si se tratase de su mayor virtud.
Y los hay, lo sé muy bien, quienes acceden por un instante a esta fantasía ficcional de ser incluidos, ignorando tal vez que la fantasía de la ciudad, lo que se nos ofrece como metarrelato, es el vaciamiento de la ciudad. Pero, ¿qué sucede cuando esa falta no puede ser borrada ni actuada cínicamente? ¿Qué sucede cuando el cuerpo no cede ante el imperativo e insiste en su disidencia? Para ellos, por supuesto que el castigo es más severo, la expulsión total, la relegación al estatus de ciudadano que no importa, ciudadano de tercera, cuarta, quinta categoría. O ¿dónde están si no? Y sobre todo, ¿a quiénes le importan los cuerpos de mujeres que desaparecen sin rastro, forzados a ser mercantilizados en redes de trata? Cuerpos que el patrimonio no escoge y que la propaganda no acerca ni hace suyos porque no puede, porque en su quehacer la maledicencia no es una opción. El cartel grande sobre el que se sostiene la imagen de ciudad es de quienes habitan dentro de los muros, pero los presos son esos cuerpos abyectos. Y esa horizontalidad estética que domestica la mirada y la hace gravitar alrededor del centro histórico se reproduce también en la expansión urbana, borrando las formas verticales de leer la ciudad. No es para nada fortuito que todas las avenidas, sin excepción, y no estoy exagerando, conduzcan hacia ese atractor pesado que es el centro histórico. Todas esas avenidas, que mal contadas no han de ser más de 3, y creo que ahora sí estoy exagerando, replican en su organización y en el sentido de sus flujos internos esta lógica horizontal. Pero no solamente eso, también funcionan como líneas de contención, separan mundos, delimitan clases, limitan la movilidad social. Como decía Henry Lefebvre, toda forma urbana refleja una estructura social y una forma de poder. No hay diseño neutral. Las nuevas murallas ya no son de piedra, son de asfalto. De un lado de la avenida está el Alto Bosque con sus casas grandes, sus terrazas espaciosas, sus palos de mango. Al otro está Chile con sus casas pegadas unas de otras y sus callejones estrechos. Eso por decir solo uno de tantos ejemplos que podemos poner. La ciudad, más que expandirse, se cercena, se fragmenta en pedazos incompatibles unos de otros. Cada barrio encuentra en su vecino la sombra. Y esa fragmentariedad es como un embudo hacia el individualismo, ¿no? Esta linealidad impuesta, que a simple vista puede parecer bastante inofensiva, termina por producir estéticas violentas, de muerte. Una violencia que se manifiesta en la movilidad diaria de la ciudad y que se ejerce sobre la fragilidad de los cuerpos que la transitan. La ausencia de conexiones paralelas, transversales o perpendiculares convierte el desplazamiento en un cruce de trayectorias que se sobreponen, se congestionan o se atropellan. Es decir, el horizonte del que les he estado hablando, que es lo patrimonial, fija los flujos y los sentidos de tránsito al interior de la ciudad. Esta unidireccionalidad convierte los desplazamientos individuales en flujos paralelos unos de otros. O al menos esa es la idea, así es como está dispuesta la arquitectura de la ciudad. Por eso no se producen conexiones paralelas, porque su producción implica también nuevos flujos y nuevos horizontes a los que fijar la mirada. Esta infraestructura, o su ausencia, condena al peatón o al ciclista a jugarse la vida en cruces de alto flujo vehicular, sin pasos seguros, sin puentes, sin semáforo. Entonces no son meros errores humanos, ni tampoco es falta de voluntad de vivir en sociedad, y mucho menos es falta de cultura ciudadana, como tanto suele decirse. Son síntomas de una planificación urbana que, al fijar su mirada en ese horizonte patrimonial, le da la espalda a las personas que lo habitan. Una ciudad que protege los flujos del capital, no los de la vida. Vas flotando por ahí. Fuego
desde aquí oigo tu pensar. No tienes ganas de vivir más. Te dejas llevar por la opacidad. Somos almas que bailan en la oscuridad. Como verán, la sombra que se radica no es únicamente física, trae consigo una enorme connotación simbólica. En el centro histórico de Cartagena, esta dimensión simbólica se evidencia en las transformaciones que al ritmo de la turistificación han sufrido íconos culturales como las palenqueras, ahora convertidas en atractivo turístico. Sus ropajes tradicionales en tonos ocres y terrosos han sido reemplazados por vestidos de colores brillantes, pensados para captar la mirada del turista, para volverse paisaje. Algunas han comenzado incluso a reemplazar las frutas naturales con sus colores, texturas, olores y tiempos de descomposición por imitaciones plásticas inalterables, eternamente frescas. Lo vivo se cambia por lo que no puede pudrirse, lo orgánico por lo inmortal. Un gesto pequeño que sin embargo condensa una lógica muy profunda. Erradicar toda traza de lo real que evidencie el desgaste, la temporalidad, la sombra, porque la sombra es en última instancia un testigo del tiempo. Su presencia indica que hay sol, que hay cuerpo, que hay mundo. Walter Benjamin, en su crítica a la estetización fascista del mundo, decía que la humanidad ha alcanzado un grado de degradación tal que puede vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. Por eso, pensar que el derecho a la sombra restituye el orden público del espacio es caer en la trampa que reduce el problema, tal como en la definición de espacio público, a su dimensión meramente espacial. Es como si para conjurar todas estas lógicas de producción del espacio solo bastara llenar la ciudad de toldas. Esto me recuerda a esa escena final de Melancolía en la que, ante la inminencia del fin del mundo, los protagonistas improvisan una carpa mágica hecha de ramas. Un gesto simbólico, sí, cargado de virtud poética, también, pero que no es más que un acto de impotencia ante lo inevitable. Así es como la posmodernidad plantea la lucha política, como sublimación poética e inútil. En este caso, como goce estético de la sombra. Tal vez, para efectos de un proyecto verdaderamente humano de ciudad, deberíamos debatir en términos éticos las técnicas de conservación o de preservación que disecan el espacio, que sustituyen piedra a piedra lo dañado por el tiempo hasta fabricar, como en la paradoja de Teseo, un objeto réplica completamente falso pero inmune al paso del tiempo, al deterioro. O si, por el contrario, la descomposición, efecto inevitable de la relación entre el objeto patrimonial con un entorno vivo, la salinidad, la humedad, debería ser reconocida o integrada a las técnicas de preservación del patrimonio. Porque la apuesta por lo imperecedero, esa que convierte el centro histórico en un museo al aire libre que debe permanecer igual, sin alteraciones ni procesos, y su complementaria horizontalidad, que funciona como un continuo de superficie y horizonte, de dirección y destino, se sostiene sobre la incaducidad de la piedra. La ofensiva contra la sombra es en realidad una lucha contra todo lo que remite al paso del tiempo, a la fragilidad de la vida, a lo que persiste y no puede ser subordinado. Entonces, vivir en el tiempo, aceptar sus flujos, sus pérdidas, debe ser parte de nuestro nuevo horizonte. Algunos, quizás los más jóvenes, aún recordamos el reloj solar de geometría plana, diseñado según los principios de la mnemónica, que desplazó con la modestia de su sombra el tiempo de manecillas del reloj de flores. Su presencia, ahora completamente horizontal como en un acto de radicalización total, vinculaba a la ciudad con el cielo, al suelo con el cosmos, al tiempo humano con el movimiento de los astros. Era también un recordatorio de que la sombra no es enemiga, sino medida, no es obstáculo, sino indicio del paso del tiempo.
En su modesta configuración, austera, sin ornamentos, parecía cifrarse una oposición al exceso monumental del patrimonio circundante, a su lógica de la bellificación, al mandato de lo grandioso. Su economía formal era un gesto ético, no adornarse, no competir, no capturar la mirada, no ofrecerse sacrificado como espectáculo, no ser objeto para la foto, sino plataforma del tiempo, de vida compartida entre luz y sombra, invitación a ser habitado. Ese paradigma, el de una ciudad que se orienta por el sol, que reconoce los ciclos naturales y que habita su temporalidad, fue desplazado por el avance avasallante de los procesos gentrificadores. En su lógica apodíptica, lo solar ya no es una coordenada vital, sino un recurso escenográfico. La luz deja de ser un elemento del mundo vivo para convertirse en luminaria del spot patrimonial. La ciudad, una maqueta, un render. La postal perfecta requiere de un sol que la bañe. Por eso cuando cae la noche los monumentos se alumbran porque para ellos es siempre día. El reloj solar desaparece no por obsoleto, sino porque ya no encaja con la nueva economía de la visibilidad. Nunca logró desplazar la maquinaria esperpéntica de la torre del reloj. Ese artefacto frankensteiniano que iluminado de día y de noche parece ofrecer 24 horas muertas, horas de utilería para una ciudad suspendida en un tiempo falso. Lo que importaba en él no era su exactitud, sino su forma de inscribir la ciudad en una relación vertical, abajo-arriba, heredada de la ceguera de los marineros que encontraban su ruta en el cielo de la noche de nuestra otrora vida de puerto. Esa verticalidad no es simple nostalgia, no es un gesto de añoranza por esa vida de puerto perdida, no, sino más bien una búsqueda por lo auténtico. A fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de la sustracción ética del objeto patrimonial, de cómo en nombre de la conservación se arranca su sentido vital. Restituir la verticalidad sería entonces un acto de devolución, de reanclaje. Sería volver a inscribir el espacio como objeto continuo en esa interdependencia física con el tiempo. Porque al perder esa verticalidad, Cartagena probablemente se haya hecho más brillante, sí, pero también más fósil, más desértica, más plana. Una ciudad sin pliegue, sin adentro. La ciudad que debería ser vida de lo abierto en lo cerrado, ya no es más que pura intemperie. E intemperie es lo contrario de espacio público.